El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como todos los veranos, para el tiempo de calor, suelo escoger un par de libros que considero que no son muy sesudos, sino que van a ser libros de fácil lectura, pero que a la vez, además de ser de fácil lectura, son libros que me ayudan a tener ideas para después poder predicar. Para mi desgracia, vi cómo empecé un libro que trataba sobre la cristiandad y que a las pocas hojas de iniciarlo tuve que dejarlo, porque era un libro que no decía más que sandeces. La primera de ellas decía que Jesús era un buen judío, pero que no deseó nada de crear una nueva religión, ni era hijo de Dios, ni él se consideraba hijo de Dios, que fue San Pablo y los seguidores de Cristo que al ver que él había fracasado, entonces se inventaron todo lo que conocemos como la vida de Cristo. Evidentemente dije, si empezamos así, mal vamos a acabar. Preferí dejarlo, continuar con otro libro. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla, en primer lugar, y no se puede entender si no es desde la óptica de la conciencia que tiene Cristo de quién es. Él sabe que es el Hijo de Dios, que es el Todopoderoso, y por esa razón, porque sabe que es el Hijo de Dios y el Todopoderoso, por eso exige que aquellos que le quieran seguir tienen que posponer todo lo demás y darle a él el primer lugar en su corazón. Esto no lo puede decir una persona que no crea que es el Hijo de Dios, que no crea que es el Todopoderoso. El que lo dice es porque lo cree. Otra cosa es que pudiera equivocarse, pero que Cristo creía que era Dios es indudable. Tan es así que en otros pasajes del Evangelio Jesús llega incluso a ponerse por encima de la ley del Antiguo Testamento. Sabéis que se os dijo, pero yo os digo, dice Jesús. Por lo tanto, él tenía conciencia de quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios y por lo tanto es el Todopoderoso. Conviene que esto lo tengamos claro, porque, como dice Jesús en el Evangelio, tenemos que preguntarnos sobre qué base hemos construido nuestra fe. Porque si nosotros seguimos a Jesús y creemos en Él como el Hijo de Dios, no le podemos dar cualquier puesto en nuestro corazón. Tendremos que darle el primer lugar. No es algo que tú le concedes, es algo a lo que Él tiene derecho. Yo sé que esto no es común hoy en día. Los curas predicamos el amor de Dios, que Dios es tu amigo, que Dios puede ser tratado como un colega, pero eso no es verdad.
Dios es el Señor. Y porque es el Señor, exige que aquellos que le queramos seguir, tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida. Y si no lo hemos hecho, pues pedimos perdón, pedimos la ayuda de la gracia y volvemos a empezar para intentar darle al Señor el primer lugar en nuestro corazón. Porque es el Señor, porque es el Todopoderoso. Esa es la primera enseñanza del Evangelio. Junto con esa, tenemos que luchar contra una tentación. La tentación de pensar que Dios es el competidor del cariño y del amor de los míos. Dios no compite con los tuyos. Al contrario, si Dios es el creador de todo lo que existe, si Dios es el que te ha dado la familia, Dios es el garante del bienestar y de la libertad de los tuyos. Y cuando tú amas a Dios por encima de todo, entonces los tuyos están seguros. ¿Por qué están seguros? Porque el Señor ilumina tu conciencia, porque el Señor te dice, tienes que amar hasta dar la vida, porque el Señor te dice, esto que has hecho no está bien. Cuando tú quitas a Dios del primer lugar en tu corazón, entonces tu egoísmo, tu soberbia, ocuparán ese lugar que le corresponde a Dios. ¿Y quién pagará los platos rotos? Los que están a tu lado. Cuando yo intento amar a Dios, cuando tengo una conciencia recta y lucho por ser honesto y fiel con Él, es más fácil que sea generoso con los míos, que sea una persona humilde y pida perdón por mis errores, que luche por tratar a los demás no como a mí me apetece, sino como el Señor me pide. El Señor no resta, ni es el competidor de los tuyos. Esto es algo que el demonio quiere hacernos creer, que porque ames a Dios vas a amar menos a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa. No es verdad. Cuando amas a Dios, entonces estás en la posición adecuada para amar más a los que pasan a tu lado, aunque te cueste, aunque duela, aunque sea difícil. Pero si quitas a Dios de ese primer lugar en tu corazón, más pronto que tarde encontrarás que caes en los brazos del egoísmo, en los brazos de tus apetencias, y entonces los que están a tu lado que se pongan a temblar. Porque si no respetas a Dios, que es el Todopoderoso, que es el que te creó y tiene derecho sobre ti, ¿cómo vas a respetar a los que están a tu lado, que son igual que tú? Estando Dios en el primer lugar en nuestro corazón, respetaremos a los que están a nuestro lado. Y Dios, que no resta, sino que suma, porque llena nuestro corazón con su amor, nos hace amar incluso a aquellos que no nos nace del corazón, porque el Señor nos llama a poner la otra mejilla, a compartir con los necesitados, y hay veces que si son de tu familia, de los tuyos, encuentras razones en el amor humano que tienes hacia ellos para hacerlo. Pero si no son de los tuyos, no encuentras razones para hacerlo. Si amamos a Dios, por Él amamos también a los demás. Por Él encontramos razones para pedir perdón o conceder el perdón aun a esa persona que a lo mejor no se lo merece. Pero porque nosotros no hacemos las cosas porque la otra persona se lo merezca, lo hacemos por amor a Dios, encontramos motivaciones para amar al que pasa a nuestro lado, se equivoca y necesita nuestra misericordia, nuestra compasión o nuestra caridad. Dios no compite con los tuyos, Dios no resta, sino que al contrario, Dios siempre suma. Y cuando le amas a Él, cuando le pones en el primer lugar de tu corazón a Él, entonces, con su gracia, el Señor te da las fuerzas necesarias para agrandar tus límites y que puedas amar incluso a aquellos que no se lo merecen. En tercer lugar, el Evangelio nos habla de seguir a Cristo. Un discípulo que sigue a su Maestro es una persona que tiene que creer en Él. Es una persona, os comentaba la semana pasada, que tiene que tener una relación personal con el Maestro. Si no tienes una relación personal, no hay discipulado, porque el discípulo es aquel que tiene una relación concreta, que aprende, que sigue y que por lo tanto sigue los pasos de aquel que le enseña y que le indica el camino que tiene que seguir. Nosotros seguimos al Señor. Y porque seguimos al Señor, tenemos que aprender a confiar en Él.
y a confiar que aquello que nos pide es lo mejor para nosotros. Aunque a veces no lo entiendas, aunque en muchos momentos no lo comprendas, haz un acto de fe, de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque te lo pide aquel que te creó, por amor. Y que en el colmo del amor, cuando tú te desviaste del camino que tenías que seguir, envió a su Hijo al mundo para salvarte y pagó un precio muy alto por tu salvación, el sufrimiento y el derramamiento de la sangre de Cristo para redimirte y liberarte a ti de la esclavitud del mal. ¿Tienes, por tanto, razones para confiar en Él? Por supuesto que tenemos razones. Habrá momentos donde no comprendamos los planes de Dios. En esos momentos, un acto de fe y de confianza. Me fío de ti, Señor. ¿Pero por qué me fío de ti? Porque me creaste y permitiste que tu Hijo muriera por mí en la cruz. Porque me amas tanto, eres tan misericordioso, que no has permitido que el pecado tenga la última palabra en mi vida. Cuando tengas dificultades, cuando no comprendas los planes de Dios, cuando estés en la noche oscura y no sientas el amor de Dios, recuerda los momentos de luz. Y entonces esos momentos de luz iluminarán tu vida, fortificarán tu fe y te ayudarán a no desesperar, a no caer ante la tentación de sospechar de Dios o de dudar de Él. Nosotros creemos y sabemos que Dios nos ama. Lo hemos experimentado y porque lo hemos experimentado tenemos que ser en medio del mundo testimonio del amor de Dios, testimonio de esperanza. Somos testimonio de esperanza cuando, porque seguimos al Señor, somos generosos ayudando a los necesitados. Somos testimonio de esperanza porque cuando seguimos al Señor, Él nos pide que luchemos por defender y crear un mundo más justo y mejor, defendiendo la dignidad de la persona, defendiendo la familia natural, defendiendo, en definitiva, los derechos de Dios. En este inicio del curso 2022-2023, la Iglesia pone ante nuestros ojos, para que nos demos cuenta de si lo estamos viviendo o no, que Dios tiene derechos. ¿Por qué tiene derechos? Porque es el Señor. Y tú tienes deberes porque eres su criatura, que en el colmo del amor el Señor te elevó a la dignidad de hijo adoptivo. Sé agradecido, dale a Dios el lugar que le corresponde en tu vida y habrá llegado la salvación a tu casa. Porque cuando uno ama a Dios, el Señor con su gracia hace que luchemos para evitar todo aquello que divide, para evitar todo aquello que crea mal, para evitar todo aquello que destruye el amor en la sociedad. Pues que el Señor nos ayude a darle a Él el lugar que le corresponde y de esa manera, respetando a Dios y sus derechos, a crear también un mundo más justo y mejor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Como iniciamos un nuevo mes, hemos empezado también el nuevo horario que es el de invierno. Todavía hace calor, pero ya retomáis el trabajo, van a empezar las clases. Por lo tanto, también en la parroquia iniciamos en este domingo el horario de verano. Eso significa que entre semana a diario tenemos 2 Eucaristías. Por la mañana a las 9:30, por la tarde a las 8:30. Y los domingos 5 misas. 9:30, 11:30, que es misa con niños, 12:30, 1:30 y por la tarde a las 8:30. Afuera en el atrio está Susana, también para facilitar las fichas de inscripción a las catequesis, por una parte de primera comunión para los niños pequeños, para las catequesis de confirmación de los jóvenes y también para las catequesis de confirmación de adultos. Aquellos adultos que no os habéis confirmado, no habéis terminado la iniciación cristiana, que son 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y muchos tienen el bautismo, han recibido la Eucaristía, pero no se han confirmado. Estáis iniciando todavía vuestra vida como cristianos. Por eso os animo a los adultos a que, si no habéis recibido el sacramento de la confirmación, os apuntéis para venir a uno de esos cursos y poder recibir ese sacramento del Espíritu Santo. Espero y deseo que paséis una feliz semana, que no sea muy dura la vuelta al trabajo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.